Shalom Leclam, Brujina Bay, Mama Tzat, sus servidores estudiarán. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante. Hoy tenemos un video refutación a la obra del señor Mario Saban, el libro del señor Saban que dice el judaísmo de San Pablo. Vamos a hacer una refutación a ese libro el día de hoy. Vamos a hacer un video explicando por qué lo que dice el señor Mario Saban es mentira y vamos a demostrar que Pablo no era judío. Pablo de Tarso no era judío. Bien, estamos en el libro El judaísmo de San Pablo. En la página 43 de esta obra, el señor Mario Saban dice lo siguiente, dice, desde la muerte del judío Saulo, San Pablo, el judaísmo tradicional lo abandonó a su suerte y abdicó todo intento de análisis teológico de su pensamiento. Esta actitud del judaísmo con relación al pensamiento teológico judío de Pablo permitió que la exégesis gentilizada posterior creara la base teológica de lo que conocemos actualmente como el cristianismo. También menciona aquí Mario Saban, dice, el judío de Tarso no fue consciente de crear el cristianismo. Él era un judío de la diáspora que creía que su judaísmo tan fervientemente que deseaba incorporar a los gentiles a la fe judía. Este es uno de los argumentos que dice el señor Saban, parte diciendo que era un judío de la ciudad de Tarso, un judío de la diáspora. Básicamente, Mario Saban menciona que Pablo era judío. Vamos a ver cuál es el problema con este argumento. Bien, nos vamos al texto cristiano, Hechos capítulo 11, verso 25, el texto en griego obviamente, dice de la siguiente manera, es el ten de Eis, Tarzón, Anacetisai, Saulón, Gai, Eurón, eh, Egagen, Eis, Antiocheian. Básicamente el texto estaría diciendo que salió hacia Tarso buscar a Saulo y habiendo hallado condujo hacia Antioquía. El texto griego está diciendo que el nombre de este personaje sería el nombre de Saulón o Saulo. Básicamente ese sería el nombre de este personaje. Y nos vamos a traer el diccionario bíblico adventista y buscando el nombre Saulo, dice que Saulo es un nombre de origen griego, no judío, no es Shaul o Chaulo, no, es de origen griego, que significa básicamente pedido, anhelo, y ese nombre por el cual se conoce al apóstol Pablo en la primera parte del libro de los Hechos. Básicamente el texto menciona que el nombre de este personaje era Saulo y que el nombre es de origen griego, no es un nombre judío, básicamente. Nos vamos a la página 55 de esta obra del señor Saban. Dice de la siguiente manera, finalmente, en quinto lugar, llegaremos a la conclusión de que Pablo nunca renegó del judaísmo, como muchos historiadores judíos creen, ni formó una nueva religión, como la totalidad del cristianismo cree, sino que el judío de Tarso, y aquí lo demostraremos, nació judío, vivió como judío y murió judío. Bien, Saban menciona que Pablo toda su vida fue un judío. Romanos capítulo 16, versos 7 y 11, el texto de la Biblia textual, estamos leyendo un texto bastante bueno, dice de la siguiente manera, salud a Andróquino y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, que son insignes entre los apóstoles, quienes también han sido antes que yo en el Mesías. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor. El texto de Romanos capítulo 16, bastante claro, menciona que Herodión y Herodión es pariente de Pablo de Tarso. Para quienes no saben, Herodión es parte de la dinastía herodiana y la dinastía herodiana no eran judíos, básicamente. Así que era familiar de Herodes, de la dinastía herodiana, según el mismo texto de la carta a los romanos. Hechos capítulo 13, verso 1,
dice así la nueva versión internacional. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Cuando nosotros nos vamos al texto en griego, podemos darnos cuenta que aquí aparece la palabra, eh, sería Suntrofos. Suntrofos significa literalmente, viene de sun, que es alguien cercano, y trofos es en griego nodriza, alguien que es parte de la familia. Lo que está diciendo el texto en griego de Hechos 13:1 es que Herodes, el tetrarca, es familiar de Pablo de Tarso. Serían parientes familiares ambos. Pablo no era judío. Homilia Pseudo Clementina 2:7 dice de la siguiente manera: el padre de Shaul era Antonio y su madre Rachel. Por nación es un samaritano de un pueblo de getones. Su profesión es la de un brujo sumamente bien entrenado en la literatura griega. La Homilia Pseudo Clementina, capítulo 2, apartado 8 y 11, dice así: después de que Juan el Bautista fue asesinado, como usted conoce, y cuando Dositeus había abordado su herejía con 30 discípulos y una mujer a la que llamaron Luna, de los 30 hacía referencia a los números de los días. Según el curso de la Luna, este Shaul era un ambicioso de mala gloria. Hemos dicho, fue con Dositeus y fingió su amistad, suplicándole que, si cualquiera de aquellos 30 fuera muerto, él inmediatamente debería sustituirlo en el espacio de los muertos. En cuanto a Pablo, fue contado entre los 30 discípulos de Dositeus. Él comenzó a despreciar a Dositeus, diciendo que él no dio clases perfectas o puras y que por esto lo despreciaba. Bastante claro el texto. La Biblia Pseudo Clementina menciona que Pablo era un samaritano, no era judío, parte ya de la familia de la dinastía herodiana, y que era un brujo, un hombre muy, muy ambicioso. Vamos a traernos un texto árabe, el Tatbit, apartado 73a, dice de la siguiente manera: Pablo le dijo a los judíos que él pasó 14 días con Dios en los cielos, al que le dieron muchas prescripciones y le dijeron muchas cosas vergonzosas sobre ellos, acerca de los judíos. Los judíos fueron asombrados con estos cuentos estúpidos y los capturaron, llevándolo ante el César, quien era su rey, habiendo sido designado por los romanos. El rey ordenó que lo golpearan, pero descubrieron que él era un romano y lo enviaron a Constantinopla. Allí se conoció con los romanos e intentó agitarlos contra los judíos. Era la consecuencia de la propaganda antijudía de Pablo que los romanos, conducidos por Tito, marcharon contra los judíos, asesinando a grandes multitudes y llevándose sus tesoros. La popularidad de Pablo fue aumentando, su prestigio estaba en lo alto entre la gente común, quienes decían que él practicó la magia y la hechicería. Otra evidencia, un texto de origen árabe que nos menciona que Pablo sería un romano y que básicamente hizo una propaganda antijudía, de odio contra los judíos. Y como lo he comentado varias veces, toda esta información que he compuesto aquí es de acceso público. Incluso la National Geographic nos menciona que en la antigüedad ser romano no era haber nacido en Roma, ni proceder de una estirpe itálica. Habían romanos en el sentido legal de dicha condición que nunca pisaron la urbe, y otros que toda su vida vivieron en Roma, en el Imperio Romano, y que nunca fueron romanos, ya que la ciudadanía romana no era una cuestión de nacimiento, sino un estatus legal que garantizaba los máximos derechos como habitantes del mundo romano, y que los ciudadanos romanos eran una minoría durante toda la época de la monarquía, tanto republicana y la monarquía imperial, y en el año 212 de la era común, el emperador Caracalla promulgó un edicto que concedió la ciudadanía a los habitantes libres del imperio. Así que básicamente esta información de acceso público nos dejan claro que muy pocos eran ciudadanos romanos y que para ser ciudadano romano tenías que tener mucho, mucho, mucho dinero, básicamente. Aquí nos tenemos un artículo de una investigación, un paper muy interesante. Traje un fragmento de este paper de Guillermo Suárez. Dice de la siguiente manera: el vínculo es patrilineal porque a la muerte del padre, la patria potestad se transmite en línea descendente, de ciudadano romano a ciudadano romano, de varón a varón,
nacido de justas nupcias o adoptado. El texto nos dice básicamente que para que alguien fuera ciudadano romano tenía que venir de papá romano, algo bastante común en la sociedad antigua, que eran básicamente patriarcales. Los hombres eran los que eran tanto del pueblo y transmitían la herencia, la pertenencia al pueblo. Aquí me traigo un paper de Martínez del año 2012, el derecho romano y la comunidad cristiana del primer siglo. Menciona así de la siguiente manera este paper, lo que dice es que eh, la apelación de Pablo a César estaba dentro de las leyes de la provocatio, una ley que significa llamar a futuro, y esta ley está solo para los ciudadanos romanos. Un judío no tenía derecho a apelar a César, solamente un ciudadano romano. Para ser ciudadano romano tenías que tener, uno, mucho dinero, y dos, venir de papá romano. A esas de las reglas de la época. Y aquí vamos a Hechos capítulo 25, verso 10 al 12 y el verso 21, que hay algo que es muy interesante que contar. Reina Valera 1960 dice así: Pablo dijo ante el tribunal, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Verso 21, aquí ya está el tema interesante. Más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, sería César en este caso, mandé a que le custodiasen hasta que yo le enviara a César. Interesante, César Augusto falleció en el año 14 de la era común. Aquí se nos menciona que es Augusto, es César. Este es un problema, estaría muerto cuando apeló muerto, no lo entiendo. Y otro problema que tenemos es que Hechos 20:13 dice que Herodes Agripa fue, era el rey en esta época. Tres doritos después, el texto, el mismo evangelio, en el mismo capítulo, te dice que en este caso el rey era César Augusto. Un problema bastante desastroso del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya para finalizar, hemos dejado en claro que lo que ha dicho el señor Sabana en su libro El judaísmo de San Pablo es completamente falso. Pablo de Tarso no era judío, Pablo de Tarso era goy, gentil, ciudadano romano. Sé valiente, deja de comer cuentos y sigamos buscando verdad. Y por 20.000 doctorados que alguien tenga, lo más simple, si no los conoce y no lo puede responder, no sirve de nada. Que estén bien, nos vemos en otro video. YouTube, estamos viéndonos en otra oportunidad.